Enseguida en Radio La Voz de María 88.1 FM le damos la bienvenida al hermano Mar Jesús Maitorena con nuestro programa Jóvenes de María. Bienvenidos. No vive, apenas aguanta. Señor, amados hermanos, qué alegría poder compartir con ustedes en su programa Jóvenes de María bajo la unción del Espíritu Santo, y seguimos ayudando aquí a nuestras hermanas María José y Angie Orrala. Nuestra hermana María José pues está en recuperación, ya nació nuestra hijada, le mandamos un abrazo y muchas bendiciones desde aquí, desde casita La Voz de María. Pues hoy, como lo hacen las hermanas en este programa Jóvenes de María bajo la unción del Espíritu Santo, vamos a invocar la gracia y el poder del Espíritu Santo. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que hoy nos lance hacia adelante para que podamos revestirnos de ese vestido nuevo que es la vida nueva en Cristo Jesús. Solamente a través del Espíritu Santo nosotros podemos descubrir lo que el Padre nos ha dado a través de Jesucristo. Por eso hoy vamos a orar juntos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy queremos clamar, amado Espíritu Santo, y pedirte un nuevo Pentecostés. Que hoy nuestros corazones sean encendidos en tu unción. Hoy queremos pedirte, Espíritu Santo, que vengas a avivar tu fuego para que podamos proclamar que no hay otro camino, otra verdad, sino Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Mamita María, hoy te pedimos que nos regales a través de tu intercesión avivar a tu esposo, el Espíritu Santo. Espíritu Santo, sopla aliento de vida. Ven a sanar lo que está enfermo. Ven a liberar lo que está atado. Ven, Espíritu Santo, a fortalecernos para que hoy proclamemos que no hay otro camino, otra verdad, sino Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Y deja que en este momento, a través de este canto, sople el Espíritu Santo y sea avivado como un nuevo Pentecostés en tu corazón. Desciende con tu poder, enciende en mí el fuego de tu amor, Espíritu Santo, ven, te abro mi corazón, desciende con tu poder, enciende en mí el fuego sagrado de tu amor. Ven, 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 ven y derrámate. Queremos hoy vivir un nuevo Pentecostés.
Gloria al Señor, amados hermanos, pues estamos aquí con unción y fuego del Espíritu Santo. Estamos avivando al dulce huésped del alma. Yo quiero iniciar después de haberlo invocado, porque Él es el que nos va a llevar a esa victoria a la que estamos llamados cada uno de nosotros como bautizados. Y quiero mencionar unas palabras del Papa Francisco el miércoles pasado en su audiencia general. Nos decía: pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a ser testigos fieles y valientes de Cristo, y sobre todo a ser coherentes cuando las dificultades ponen a prueba nuestra fe. Voy a resaltar tres cosas. Primero, coherencia. Coherencia. Tenemos que ser coherentes para dar testimonio de nuestra fe, pero resaltando también lo que nos decía al principio en esta frase el Papa Francisco: solamente con el Espíritu Santo. Sin la gracia del Espíritu Santo, amados hermanos, vamos a andar con carita de chicles aplastados. No vamos a salir vencedores en nuestra lucha diaria. Ahora, ¿qué combate espiritual tenemos tú y yo? Es contra el pecado, contra nuestra propia carne. Es contra lo que nos quiere llevar a la esclavitud, a la tristeza y a la angustia. Estamos en una sociedad que no quiere escuchar la palabra pecado. Estamos en una sociedad donde se nos trata de callar frente a cada una de esas adversidades que nos quieren llevar a la tristeza, a la angustia, al dolor. En pocas palabras, que nos quieren tener con carita de chicles aplastados. Y nosotros no fuimos criados para andar con cara de chicle aplastado. Nosotros fuimos criados para reflejar la anchura y la grandeza del amor de Dios. Sí, Carlos, quiero que repitas. José Luis, quiero, Carmelita, que lo repitas. Fui criado para reflejar la anchura y la grandeza del amor de Dios. Ahora repite tú, Carmen. Fui criada para reflejar la anchura y la grandeza del amor de Dios. Es algo que nosotros tenemos que entender, pero entenderlo a través de la acción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a dejar vencer por las adversidades, por las pruebas. Por el día a día nos vamos a dejar vencer y nos vamos a dejar sofocar. Entonces vamos a caer en una desesperación que nos va a llevar a refugiarnos en el pecado, y no vamos a reflejar la anchura y la grandeza del amor de Dios. A lo largo de esta semana he estado checando la biblioteca de su casa, la casa de su servidor, y me encontré con un librito que nos va a poner a lo largo de esta semana. Ya el miércoles lo compartí y les decía que vamos a empezar una serie de catequesis, porque ya estamos a menos de 33 días de nuestra gran fiesta de Pentecostés, que vamos a estar transmitiendo el sábado a las 4 de la tarde, sábado 9 de la noche a través de Facebook de su servidor. Vamos a tener a Monseñor Giovanni Batista, que vamos a tener una hora de avivamiento donde va a estar predicando Monseñor Giovanni Batista, su servidor. Nos pueden ver el sábado 4 de junio a las 9 de la noche, hora de aquí de Guayaquil, 7 de la noche, hora de California. Entonces les decía el miércoles y les proponía que vamos a adentrarnos con una serie de catequeses en el tema del pecado, porque recuerden que algo que el Espíritu Santo nos viene a rescatar es de esa confusión frente al pecado. El Espíritu Santo es el que nos viene a abrir los ojos frente al pecado, nos viene a dar conciencia de pecado. Y miren, este es el documento que rescaté, que se llama así, a secas, El Pecado. Este documento es una serie, repito, de catequesis del Papa San Juan Pablo II sobre el tema del pecado. Y miren lo que dice en esta catequesis del 3 de septiembre de 1989. El pecado del hombre, así a secas, enumera esta catequesis y dice: de hecho, el pecado forma parte del hombre y de su existencia. No se puede ignorar o dar a esa realidad oscura otro nombre. Ojo, ¿qué les acabo de decir? Que el mundo quiere borrar la palabra pecado. ¿Por qué? Porque no queremos que esa palabra pese, que esa palabra nos denuncie, que esa palabra nos delate. Entonces, obvio, ya no es pecado el aborto, ya no es pecado el adulterio, ya no es pecado tantas aberraciones. Estamos en una sociedad donde estamos cruzados. Hace 25 años lo que era malo hoy es bueno.
así como acaban de escuchar, hace 25 años lo que era malo, hoy es bueno. O sea, estamos tolerando la maldad y la estamos tolerando con una falsa misericordia, porque a veces escuchamos aún en nuestras propias parroquias, en nuestros propios hogares, en nuestros propios grupos, en nuestros propios apostolados: no hables de este tema porque se va a sentir fulanito, no hables de este tema porque es una falta a la caridad. No, falta a la caridad es dejar de denunciar lo que es el pecado, porque el Señor ama al pecador pero aborrece el pecado. Yo voy a insistir mucho en eso, hermanos, y más después de haber leído nuevamente estas catequesis de San Juan Pablo II. No me vengo a poner aquí a hablar en contra del pecado, no estoy hablando en contra del pecador, estoy hablando en contra del pecado, y no me vengo a dar baños de pureza. Yo soy el más pecador entre ustedes, yo soy el más pecador entre ustedes. Sí, escucharon bien, el hermano Mar es el más pecador entre ustedes, pero la caridad verdadera al prójimo inicia cuando delatamos el pecado. Si no, escuchemos, y les voy a recordar lo que tantas veces les he dicho, esta frase de San Juan María Vianney: la caridad más grande que puedo tener con mi prójimo es rescatar su alma del infierno. Esa es la caridad más grande. La caridad más grande que nosotros podemos tener contra nuestro prójimo es delatar el pecado, es delatar el pecado que lo esclaviza, el pecado que lo entristece, el pecado que lo enferma. Entonces, aquí el Papa viene a desempolvar este tema a través de esta catequesis, repito, 3 de septiembre de 1986. De hecho, el pecado forma parte del hombre y de su existencia. No se puede ignorar o dar a esta realidad oscura otro nombre, otra interpretación, como ha ocurrido en las corrientes del iluminismo o del secularismo. Estamos viviendo una cultura del secularismo donde se quiere borrar el pecado. ¿Por qué? Porque obvio al enemigo le conviene. Cuando dejamos de tener conciencia del pecado, dejamos tener conciencia de salvación. O sea, no nos preocupamos por la salvación, nos quedamos enganchados en lo que vemos y en lo que tocamos. O sea, no hay un deseo por la vida eterna. Por eso el Papa León XIII en 1897, en una de sus grandes catequesis, lo dijo de esta manera al mundo, no solamente a los católicos, a todo el mundo lo dijo: urge enseñar a los católicos la doctrina del Espíritu Santo, porque si los católicos no saben quién es el Espíritu Santo, van a perder conciencia del pecado, y perder conciencia del pecado, repito, es perder conciencia de salvación. O sea, nos convertimos en animalitos, hermanos, actuamos en el deseo, no pensamos en las consecuencias de nuestras acciones. Por eso cada día se incrementa el mal. Por eso somos parte del problema, porque hemos colaborado para que el mal se extienda en nuestra sociedad cuando hemos perdido sentido del pecado. Entonces dice el Papa, ojo, ¿cómo ha ocurrido en las corrientes del iluminismo, del secularismo? Si se admite el pecado, se reconoce al mismo tiempo una profunda relación del hombre con Dios, pues al margen de esta relación hombre-Dios, el mal del pecado no se presenta en su verdadera dimensión, aun cuando siga estando presente obviamente en la vida del hombre y de la historia. Ojo con lo que sigue: el pecado pesa con tanta mayor fuerza sobre el hombre como realidad oscura y nefasta, cuando menos se le conozca y reconozca, cuando menos se le identifique en su esencia de rechazo y oposición frente a Dios. O sea, cuando tú niegas más el pecado en tu vida, te estás volviendo una persona más ciega y más esclava, y te estás apartando totalmente de la salvación. Eso es lo que el enemigo quiere. Por eso caemos en un estado de depresivo, por eso caemos en un estado de desesperación, por eso pensamos que no vamos a salir adelante, porque esa es la escuela y esa es la estrategia del enemigo: hacernos creer que no podemos salir adelante y salir sobre nuestro pecado y nuestra miseria, dándonos una mentalidad de derrota, no echando mano de aquel que nos da la gracia y la victoria para salir vencedores, que es el Espíritu Santo. Por eso el Papa León insistía y decía: si no le enseñamos a los católicos la doctrina sobre el Espíritu Santo, van a perder conciencia de pecado, van a perder conciencia de salvación. Y miren lo que dice la Iglesia, que es madre y maestra, ya habla de esa realidad de libertad
y pecado en nuestra vida, en el numeral 1739. Por favor, compartan esta enseñanza, porque hay mucha gente allá que por ignorancia vive esclava del pecado, no porque sean malos. Fíjense que este jueves me tocó atender más de 20 personas en las citas como psicólogo, y me estoy dando cuenta de una realidad, y por eso lo comparto en este espacio de Jóvenes de María bajo la unción, y los miércoles en Nuevo Pentecostés hoy, que me estoy dando cuenta de una realidad. La gente está justificando el mal que hace. Se lo decía este jueves a una persona: hermana, no se justifique, yo sé que lo hizo por ignorancia, pero mientras justifiquemos nuestro pecado, no vamos a tener conciencia del pecado, entonces lo vamos a seguir haciendo. Tenemos que tener conciencia y convencernos que el pecado lo único que hace es matar, destruir y enfermar. Por eso tenemos que leer nuevamente, y antes de leer este numeral que les decía, 1739, tenemos que recordar lo que dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23. En efecto, el pecado es la muerte. O sea, el salario del pecado es la muerte. El salario del pecado es la muerte. Romanos 6, 23. Desempolvemos la palabra de Dios. El pecado tiene un precio y es la muerte. Por eso cuando la gente llega toda deprimida, toda triste, lo primero que le pregunto: ¿cuándo fue la última vez que se confesó? Porque tenemos gente que vive anidada en el pecado, gente que no se quiere confesar. Eso sí, andan visitando brujos, espiritistas, andan metiéndose en toda esa miseria del esoterismo, buscando una solución. Hermano, eso es gravísimo, porque estamos hablando de entrar en una dimensión donde nos estamos rindiendo al demonio. Y todavía escuchamos voces que dicen: es que no es tan grave. ¿Cómo no va a ser grave? ¿Cómo no va a ser grave? Es como yo le decía a una hermana, le decía: imagínate que tu esposo va y se refugia en brazos de la vecina. ¿Para ti es grave o no es grave esa infidelidad? Claro, le digo, pues lo mismo. Cuando tú buscas al margen de Dios la solución para tu vida, estás prostituyéndote, estás cayendo en una infidelidad, te estás rindiendo frente a unos pseudo señores que lo único que quieren es esclavizarte. Entonces nosotros tenemos que entender que el pecado lo único que quiere es hacernos esclavos, humillarnos, porque el que está atrás de ese proyecto es el enemigo, y el enemigo quiere que cada uno de nosotros vivamos tristes. ¿Por qué? Porque él es un amargado, porque él es un frustrado. ¿Por qué? Porque no quiere que el Señor se gloríe en nuestra vida, no quiere que el Señor refleje su amor y su grandeza. Entonces, fíjense lo que dice aquí el catecismo en el numeral 1739, libertad y pecado. La libertad del hombre es finita y falible. De hecho, el hombre erró libremente, pecó al rechazar el proyecto de Dios, se engañó a sí mismo y se hizo esclavo del pecado. Vuelvo a leer Catecismo Católico numeral 1739, libertad y pecado. La libertad del hombre es finita y falible. De hecho, el hombre erró libremente, pecó al rechazar el proyecto de amor de Dios, se engañó a sí mismo y se hizo esclavo del pecado. Yo a veces me meto en problemas, hermanos, porque simplemente leo lo que ya está establecido. Yo no vengo a mostrarles una doctrina nueva, yo no vengo a hablarles de cosas nuevas, yo vengo a hablarles de la realidad de lo que nos enseña nuestra madre iglesia, y por eso me meto en problemas. Por eso a veces surgen personas que dicen: pero es que son duras palabras. Hermano, es más duro pasar una eternidad en el infierno. Por eso recuerda esta frase de San Juan María Vianney: la caridad más grande que puedo tener con mi prójimo es salvar su alma del infierno. Y si a costa de eso vamos a levantar persecución, nos van a criticar, nos van a voltear a ver mal, nos van a señalar, no importa, hermano. Y repito, no les vengo a hablar porque yo sea un modelo de pureza, no, en mi pecado, en mi miseria, vengo a hablar de la realidad con la que yo lucho todos los días. Esa realidad que tiene un sacramento para reconciliarnos, que es el sacramento de la reconciliación. En este documento, que lo vamos a ver después, que se llama El pecado de
de San Juan Pablo II, habla y dice: ¿quién se acerca al sacramento de la confesión? El que reconoce su pecado, el que reconoce la misericordia de Dios y el que quiere ser feliz. Fíjate, 3 pasos. El que reconoce el pecado. ¿Quién es el que se va a confesar? El que reconoce su pecado, su maldad, que no va a justificarla, sino que acepta lo que el pecado es y a qué lleva la tristeza, la angustia, y reconoce porque quiere ser feliz. El pecado nos aparta de un proyecto de vida. El pecado nos aparta de un proyecto de reflejar la anchura y la grandeza del amor de Dios. Es ahí donde nosotros tenemos que entender. Ahora, vamos a entender con estas palabras muy sencillas de San Alberto Hurtado, un santo chileno. Miren cómo describe el pecado, sin confundirnos, sin tanto rollo. Miren cómo dice: el pecado es preferir el gusto de un instante a la amistad con Dios. Ojo, San Alberto Hurtado, santo chileno. El pecado es preferir el gusto de un instante a la amistad con Dios. Eso es el pecado, o como dice San Agustín, el pecado es así: hinchazón de uno mismo hasta el desprecio de Dios. Lo que les digo, o sea, ¿qué es el pecado? Apartar nuestro corazón de Dios y rendirnos frente a unos pseudo señores que lo único que van a hacer es esclavizarnos, enfermarnos y amargarnos. Eso es lo que produce el pecado. El pecado nos enferma, nos destruye, el pecado nos esclaviza, el pecado nos vuelve candidatos al suicidio. Ahora, si yo vivo sumergido en el pecado y no quiero levantarme, ahora entendamos esto. San Alfonso María Ligoria dice: ¿hacia dónde cae el árbol? Hacia donde está inclinado. ¿Hacia dónde irás cuando mueras? Hacia donde estés inclinado. Repito, San Alfonso María Ligoria, me encanta. ¿Hacia dónde cae el árbol? ¿Hacia dónde está inclinado? ¿Hacia dónde irás cuando mueras? Hacia donde estés inclinado. O sea, si yo he proclamado a Jesús como Señor y Salvador y me dejo transformar por Él a través de la unción del Espíritu Santo, tengamos cierto que en medio de nuestras miserias, en medio de nuestras debilidades, en medio de cualquier miseria, nosotros vamos a salir vencedores. Pero tenemos que reconocer la acción del Espíritu Santo. Tenemos que reconocer la acción. Miren lo que dice el Papa cuando habla sobre el Espíritu Santo en nuestra vida. Dice: la enseñanza de la Iglesia de nuestros días, expresada de forma especial en el Concilio Vaticano II, reflexiona puntualmente sobre esta verdad revelada cuando habla del mundo, fundado y conservado en el amor del Creador, esclavizado bajo la servidumbre del pecado. Vuelvo a leer: la enseñanza de la Iglesia de nuestros días, expresada de forma especial en el Concilio Vaticano II, reflexiona puntualmente sobre esta verdad revelada cuando habla del mundo, fundado y conservado en el amor del Creador, esclavizado bajo la servidumbre del pecado. En la misma Constitución Pastoral se lee lo siguiente: a través de toda la historia humana existe una dura batalla contra el poder de las tinieblas, que iniciada en los orígenes del mundo, durará, como dice el Señor, hasta el fin del mundo. Ojo con lo que sigue: enzarzado en esta pelea, el hombre ha de luchar continuamente para acatar el bien, y solo a costa de grandes esfuerzos, con la ayuda del Espíritu Santo, es capaz de establecer la unidad de sí mismo. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo. El hombre tiene que luchar continuamente, tiene que acatar, o sea, aceptar el bien, y solo a costa de grandes esfuerzos, o sea, está la voluntad, el libre albedrío, pero unido a la gracia del Espíritu Santo. O sea, la Iglesia desde el Concilio Vaticano II nos viene enseñando que estamos en una lucha y que este mundo yace bajo el poder de las tinieblas y que el Señor lo sostiene por su amor, por su misericordia, y que estamos en un combate espiritual y que nosotros desde nuestro libre albedrío vamos a vencer este combate contra la carne, contra el mundo, contra el adversario, sin olvidarnos que tenemos a un gran aliado que es el Espíritu Santo,
Quiero que entendamos esa parte, porque si no la entendemos, amados hermanos, vamos a andar divagando. Y mire lo que dice la iglesia cuando habla sobre la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, porque recuerden que el camino y desenmascarar el pecado tiene un nombre que choca, que se llama conversión. Conversión, cambio de mentalidad, es optar por la vida que el Señor nos ofrece. A veces escuchamos la palabra, al igual que el pecado, la palabra conversión, y pensamos que es un conjunto de mandamientos que nos van a robar nuestro libre albedrío. Al contrario, le van a dar sentido a la libertad que el Padre nos ha dado en Cristo Jesús, para no caer en un libertinaje. Y mire lo que dice el numeral 1458 del Catecismo Católico, no es invento del hermano Omar. El hombre y el pecador son, por así decirlo, dos realidades. Cuando oyes hablar del hombre, es Dios quien lo ha hecho. Cuando oyes hablar del pecado, es el hombre mismo quien lo ha hecho. Destruye lo que tú has hecho para que Dios salve lo que Él ha hecho. El libre albedrío del que nos habla el Papa San Juan Pablo II. O sea, no nos podemos cruzar de manos y decir, Señor, haz un milagro. Sí, el Señor hace milagros, el Señor cambia corazones, pero todo parte del libre albedrío, del libre albedrío. Y mire lo que dice, cuando comienzas a detestar lo que has hecho, o sea, tienes conciencia de pecado, no que no era tan grave. Claro que es grave, porque estás cavando tu propia tumba. Entonces tus obras comienzan porque reconoces tus obras malas. El comienzo de las obras buenas es la confesión de las obras malas. Haces la verdad y vienes a la luz y te acercas al sacramento de la confesión, donde Papá Dios nos espera con los brazos abiertos. ¿Quién se acerca al sacramento de la confesión? El que quiere ser feliz. ¿Quién se acerca al sacramento de la confesión? El que quiere sanar, el que quiere ser pleno, el que quiere ser libre. Ayer tuvimos una Eucaristía como grupo bajo la unción con Monseñor Giovanni Batista, nuestro obispo, y nos contaba la historia de un ateo francés, de un ateo, pero ateo, un filósofo totalmente ateo, que una vez caminando con un amigo muy católico por las calles de París, se detuvo y el amigo le pidió un instante para entrar a la iglesia. Y al ver que el amigo se estaba tardando tanto, entró el amigo católico pues a hacer una reverencia, un momento de oración a una iglesia ahí en París. Y el amigo, al ver que no salía, pues entró, y dice que cuando entra ve a Jesús Eucaristía y su corazón se llenó de la gloria del Padre. Y fue en ese amor donde él vio su pobreza, pero vio la grandeza de Dios, acción del Espíritu Santo. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. El Espíritu Santo nos quiere llevar a descubrir la hermosura de nuestro amado Jesús frente a la bajeza y la esclavitud de nosotros, para que desde el fondo del corazón nosotros podamos anhelar abrazar esa grandeza de parte de Jesús y ser las personas más felices del mundo. Repito, tenemos un adversario que es el enemigo, un adversario que nos quiere apartar de las bendiciones que el Padre nos ha dado a través de Cristo Jesús, pero que nosotros no nos podemos dejar lavar el cerebro. Nosotros no nos podemos dejar lavar el cerebro. Nosotros nos tenemos que levantar, porque somos templos del Espíritu Santo, porque nosotros aviva el fuego del Espíritu Santo que nos lanza hacia adelante. Y quiero terminar antes de orar con unas palabras del Papa Francisco que me encantan y me consuelan, y te deben de consolar y tienen que ser bálsamo para tu corazón. Tienen que ser bálsamo para cada uno de nosotros en esta exhortación apostólica que se llama Evangelium Gaudium, la alegría del Evangelio. Y miren lo que dice el Papa, qué bellas palabras. Dios no se cansa nunca de perdonar. Estamos hablando del numeral 3 de la alegría del Evangelio que nos regaló en el 2013 el Papa Francisco. Dios no se cansa nunca de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Aquel que nos invita a perdonar 70 veces 7 nos da el ejemplo. Él perdona 70 veces 7. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar con una ternura
que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. Ojo lo que sigue. No huyamos de la resurrección de Jesús. Nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase. Que nada puede más que su vida que nos lanza hacia adelante. No te declares muerto. Que llevas 8 abortos, acércate al sacramento de la confesión. Habla con tu sacerdote. Que estás viviendo en una situación de adulterio, acércate al sacramento de la confesión. Habla con tu sacerdote. Que tienes problemas de alcoholismo, acércate al sacramento de la confesión. Que tienes problemas de pornografía, de masturbación, acércate al sacramento de la confesión. Hermano, entiende por favor, Pedro. Entiende por favor, Salvador. Entiende, Josecito. Entiende, Carla. Entiende, Erika. Jamás tu pecado será más grande, mi pecado jamás será más grande que la misericordia de Dios. ¿Sabes quién dijo esas palabras? Se las dijo Jesús a Sor Faustina. En ese diario de la misericordia, Jesús le dice a Sor Faustina, dile a mi pueblo que jamás su pecado será más grande que mi misericordia. Pero también Jesús le dijo a Sor Faustina, dile a mi pueblo que yo no puedo imponer mi misericordia. Es un Dios que nos ama. Es un Dios que nos ha enviado a su Hijo, no para condenarnos, sino para salvarnos. Pero no puede imponer su amor. El amor del Padre se acepta. El proyecto de vida se acepta. Tenemos a un gran aliado, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habita desde el día en que fuimos sumergidos en las aguas bautismales. Tenemos a nuestra Madre, la Virgen María, que intercede para que la gloria del Padre nos envuelva. Es el momento, Isa. Es el momento, Gilberto. Es el momento, Gustavo. Es el momento, Angie. Es el momento, Evelyn, Joffrey, Sebastián. Es el momento, Fiorelita. Lo único que el Señor requiere para sacarte de esa situación de esclavitud es un sí. Lo único que el Señor requiere para sacarte de esa enfermedad es un sí. Lo único que el Señor requiere para sacarte de esa depresión es un sí. No justifiques tu pecado. Acepta tu pecado. Humíllate. Porque Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Al contrario, su palabra, su espíritu, es ese bálsamo que nos viene a sanar y a liberar. Déjate tocar. Y deja que hoy la gloria del Padre te envuelva. Créeme que es un momento de gracia. Tú que estás con ese problema de tu corazón, de tus ataduras, de tu odio, de tu resentimiento. Tú que estás con ese cáncer terminal. Es el momento de decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Porque quiero experimentar tu gloria. Y recuerda, jamás, y me lo recuerdo todos los días, jamás mi pecado será más grande que la misericordia de Dios. Vamos a orar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, hoy queremos reconocernos pecadores. Hoy queremos reconocer nuestra miseria, queremos renunciar al odio, al resentimiento, a la soberbia, al orgullo. Queremos desinflarnos, Señor. Estamos hinchados de nosotros mismos. Hoy queremos vaciarnos de lo que estamos llenos para que tú nos llenes de lo que estamos vacíos. Espíritu Santo, danos la gracia de proclamar en esta tarde a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Espíritu Santo, danos la gracia de dejarnos envolver por la gloria del Padre. Mamita María, intercede para que hoy tengamos un Pentecostés. Te pido por Gilberto en este momento, mamita, que lo abraces y lo guardes en tu corazón inmaculado. Te pido por Gina, que está pensando en suicidarse. Está triste, angustiada, vive un vacío existencial. Espíritu Santo, envuélvela en tu gloria. Te pido por cada uno de mis hermanos que en este momento están en un llanto sanador, quebrantador, liberador. Espíritu Santo, sopla. Sopla, Espíritu Santo. Mamita María, guárdalos en tu corazón inmaculado, para que hoy la gloria del Padre descienda.
Gracias, gracias Espíritu Santo, porque sé que a través de este canto vas a quebrantar muchos corazones, van a ser sanados, liberados y restaurados. Déjate tocar, Lisette, por este canto lleno de unción y fuego. Su gloria está en este lugar. Aquí se siente su poder y su majestad. Bendito sea el Señor. Se abren los cielos para bendecir a su pueblo. Se abren los cielos para bendecir a un pueblo que clama, sedientos de ti. Se abren los cielos. Oh, sí, Señor. Para bendecir A un pueblo que clama, que clama por ti. Su gloria está, su gloria está, su gloria está aquí. Su gloria está, su gloria está, su gloria está aquí. Si usted está sentado, le invito a que se ponga de pie, por favor. Aquí está la gloria de Dios. Aquí está el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levante sus manos y reciba la bendición que desde lo alto el Señor derrama sobre sus hijos en esta noche. Diga conmigo: yo lo recibo, Señor. Yo recibo tu bendición. Solo por la fe su gloria veré, pues no hay montañas que Él no pueda mover, no. solo por la fe su gloria veremos. Su gloria veré, oh, yeah. Pues no hay montañas que Él no pueda mover. Su gloria está, su gloria está, su gloria está aquí. Su gloria está, su gloria está, su gloria está aquí. Su gloria está, su gloria está, su gloria está aquí. Su gloria está, su gloria está, su gloria está aquí. Su gloria está, dígalo. Su gloria está, díselo. Su gloria está aquí. Su gloria está, su gloria está, su gloria está aquí. Su gloria está,
Denle un aplauso fuerte a la gloria de Dios. La gloria de Dios está en este lugar.